Hola queridos, ¿cómo están? Aquí estamos con Carlos el Caco. Es un viajero por naturaleza, un emprendedor que ha estado detrás de Faro Travel. ¿Alguna vez compraste algo en Go Chile, en Let's Visit Perú? ¿O usaste su software? En algún minuto estuvo detrás de Vulcano Pro, de Consultoc. Hoy día está a cargo de Mapa Travel, de Fit Consultor. Es un emprendedor que ha estado en hartas partes. Actualmente también panelista de ADN Viajero en la radio ADN. Y ha sido uno de los pioneros en digitalizar el turismo en Chile. Ha estado ahí detrás juntando turismo y tecnología. Un gallo bien capo, bien emprendedor. Así que gracias por estar acá, Caco. No, Javier, un placer estar acá contigo, que también hay tocado ahí un poco el mundo Travel Tech, así que compartimos esta pasión viajera, esta pasión por el turismo. Un honor. Buenísimo, Caco. Oye, cuéntame un poquito cuándo empezó tu interés por los viajes. Úfale, desde siempre, la verdad, desde muy chico, obviamente evolucionando la manera de viajar como nos pasa a todos, pero el gran viaje que me cambió la vida fue un intercambio que yo hice cuando tenía, no sé, como 14, 15 años, que estuve viviendo con una familia en Alemania. Y lo pasé pésimo, Javier. La verdad es que fue una experiencia muy dura. Yo era muy mamón, me gustaba estar muy cerca de mis amigos y todo. Entonces fue una experiencia dura pero transformadora, en donde te estoy hablando de una época que no había WhatsApp, en una época que para comunicarme con mis viejos eran 15 días para que llegara la carta, ¿cachai? O sea, estamos hablando, ahí se me cae el carné cuando cuento esto, ¿Qué año es pero esto? chuta, 90 y, no, 2000, 99 por ahí. Y entonces la experiencia fue muy inmersiva, me quedé con una familia ya extraordinaria, pero me tocó ponerme de cara sin saber muy bien a lo que me iba a enfrentar. Y sabéis que desde ahí pasó esto como de que los viajes hacen que uno se conozca, que vea sus límites, sus capacidades y la capacidad que uno tiene también de transformarse. Entonces desde ahí como que un poco medio masoquista, pero adquirí este placer por salir de la zona de confort, por incomodarme y por viajar como loco. ¿Y por qué la pasaste tan mal? Echaba de menos, o sea, mis amigos estaban en la playa en el verano, mis papás acá, toda mi gente cercana, y en ese minuto tenía una polola, y yo me fui al colegio en Alemania, 15 grados bajo cero, eh, fue rudo, la verdad es que fue súper rudo, pero, ¿A qué pero parte fuiste de Alemania? estuve en un pueblito que se llama Leste, que quedaba muy cerquita de Bremen, como a media hora de Bremen, y era el campo. O sea, en Alemania es muy loco porque no hay tantos espacios grandes como en Chile o como en Latinoamérica en general, pero era a poco de Bremen, pero un pueblito de 1000 personas, 2000 personas, y con mucho verde. Era precioso, en verdad era un lugar precioso. Y mi familia Oye, era atómica, entonces también ¿sí? aprendí mucho de ellos. Sí, fue muy bacán. Antes de seguir con tu inicio en el viaje, Caco, se me olvidó preguntarte, ¿en qué estás hoy día? ¿A qué te estás dedicando hoy día? Hoy día estoy dedicado la mitad de mi tiempo a hacer consultoría para hacer bootstrapping para mi startup que se llama Mapa Travel. Entonces, esto conviven estos dos mundos siempre desde la innovación turística, que es mi mundo, el que me hace muy feliz y que nos toca trabajar con empresas super power en Chile, y desde Mapa Travel, que es una startup que busca generar una plataforma para viajes grupales, temáticos y formativos, que son liderados por expertos y por creadores. Entonces, muy choro porque nos toca interactuar con gente muy interesante. Hoy día es súper manual todavía lo que estamos construyendo, pero siempre desde esa visión tecnológica queremos hacer que el proceso de reservar viajes grupales sea smooth, que funcione increíble. ¿Quién es tu cliente en Mapa? Hoy día mi cliente es el creador de contenido que tiene una audiencia y que quiere monetizar su audiencia y conectarse con ella. Entonces, normalmente ese mundo hoy día monetiza con infoproductos, monetiza con relaciones con las marcas, y lo que yo estoy poniendo arriba de la mesa es una tercera alternativa en donde pueden viajar, obviamente sin costo para ellos, y además generar ingresos con ese proceso. Nosotros les operamos el viaje y ellos pueden invitar a su comunidad a viajar con ellos.
O sea, los influencers que quieren como monetizar su audiencia, los invitan a ellos a un viaje organizados por usted. El influencer no paga, sino que solo recibe los ingresos que pagaron su audiencia por ir y estar, no sé, una semana en contacto con el Donde quiera. influencer o ni siquiera con el No, influencer. viajan juntos. Esa es la gracia. Ya, En el fondo son grupos de entre 10 y 15 personas, como te decía, siempre con una temática de formación. Por ejemplo, no sé, tenemos hoy día, y ojo, que son influencers, pero también son expertos. Entonces, de repente son gente que perfecto. no tiene, ponte tus redes sociales con muchos seguidores, pero que son expertos, profesores universitarios, consultores, qué sé yo, que saben mucho de algo. Claro. Entonces, no es solamente el viaje, sino que es previo al viaje hay talleres como teóricos sobre el tema que van a aprender práctica y inmersivamente en el viaje. Entonces, tenemos Mira, uno de marketing de lujo. Entonces, previo al viaje, lo que van a hacer son talleres de marketing y el viaje se van a ir a recorrer Francia, Italia, van a ir a las empresas de las marcas de lujo, van a conocer cómo el arte influye en las marcas. Entonces, conectan estas dos cosas y a la gente le permite, por un lado, hacer redes con gente de mm, su tribu. Segundo, conocer a su creador, a su experto favorito, hacer transformación, porque obviamente tú sabes mejor que nadie que los viajes no te hacen volver igual. Y por supuesto, aprender una habilidad dura respecto a lo que el creador sabe y le va a transmitir a la comunidad. oye, está choro, ¿ah? ¿Y hace cuánto estáis con esto? Partimos como hace 6 meses, como construyendo los cimientos. Hace 2 meses ya tenemos a 2 personas en el equipo y probablemente a fines de septiembre, octubre ya vamos a hacer los lanzamientos de los viajes grupales y de la plataforma. Oye, ¿y algún adelanto que se pueda compartir? ¿Dónde viajan? ¿Alguien que esté por ahí todavía que hayan cupos? Cacha que uno de los primeros viajes que vamos a sacar, que está bomba, encuentro yo, que es con un emprendedor que es fundador de una marca de café y que él va a hacer en el fondo un viaje temático del café a Colombia. Entonces va a llevar a las personas a que conozcan a sus proveedores y estando en Chile van a hacer talleres previos para que conozcan el proceso de tostado del grano, del negocio propiamente tal de una cafetería, etcétera. Entonces van a hacer como del grano a la taza, van a hacer el proceso completo y ese lo vamos a sacar probablemente a fines de diciembre sale ese viaje y ya tenemos ahí unas preventas de gente que está entusiasmadísima. El mundo del café, yo no soy muy cafetero, pero veo que genera una pasión y tiene como un nicho, una comunidad muy bonita. ¿Y es gente la que compra eso, el potencial cliente, es gente que está en el metido del negocio de los cafés o también gente que por hobby o No, qué sé yo? en general son personas, ¿cómo decirlo? Como fanáticos del café. Ya, Entonces, esto es como que a ti te gusta el vino y te van a enseñar a catarlo y te van a perfecto. enseñar de cómo se produce. Acá es lo mismo respecto al café. Entonces, ponte tú en el viaje, van a ir también a plantaciones de cacao para entender cómo el cacao convive con el café, los tipos de filtrado. Y obviamente, Javier, tiene una temática que es la columna vertebral del viaje, pero eso no significa que no vayan a los highlights, ¿cachai? O sea, igual van Mm, a visitar lugares turísticos, no es mm, solamente que tú vayas a aprender mm, como un viaje de estudio, sino que mm. mezcla estas dos cosas. Por un lado, la formación y por otro lado, el disfrute. Oye, y obviamente va dependiendo de los países, pero el ticket promedio para que la gente se haga una idea cuánto vale una experiencia, no sé, de una semana más o menos, eh, eh, si podéis dar algún Ponte tú, rango. ponte tú el de Colombia, va a salir en torno a los $3.000 y son 7 días. Ese es ¿Y más o eso qué menos. incluye? Incluye traslados, comida, alojamiento, experiencias, talleres, viaje con el experto, todo. Y con un Ya, acompañante, o sea, para ir, aprender y disfrutar, lo que no incluye eso sí es el vuelo. Eso ya. lo ve cada uno, obviamente nosotros podemos ayudarlo, pero pasa muchas veces que, no sé, tienen millas o tienen quieren Claro, viajar con una línea en particular, entonces nosotros ofrecemos como un adicional o lo pueden ver ellos por su cuenta. ya. Oye, qué entretenido, ojalá les vaya súper bien con mapa. Y además, así asesoría. Sí, po, o sea, ese es como la patita donde uno capitaliza todos estos años de Travel Tech. Pues yo partí
Me fui a un viaje de un año, Javier, con mi señora, y a la vuelta yo me metí a trabajar en turismo, estoy hablando del 2011, 2012. Entonces, hay harto carrete en la industria turística, de operadores, agencias, hoteles, todo. Y ahí lo que hacemos con la consultoría es ayudarlo, por un lado, a la comercialización, apertura de canales de comercialización, o a digitalizar la operación, o los dos. ¿A quiénes? Agencias de viaje, operadores, hoteles, todos los segmentos turísticos. Ya, Principalmente ya. O B2B. sea, Principalmente ya. B2B. Ah, ya. O sea, agencias un poco más formales, ¿no? El camping, por ejemplo, no lo atendí. O sea, fíjate que ahora nosotros tenemos un cliente que su core no es el camping, pero tiene un camping. Es un hotel del Ya, sur, medio ya, grandote, y ellos tienen un camping y también estamos haciendo como digitalizando la operación del camping. Pero, ya. pero no es el foco principal. Oye, Caco, siguiendo con tus historias viajeras, partí tu primer viaje, entonces, este viaje a Alemania, donde te cagaste frío, te vino a la familia y todo el cuento. ¿Cómo siguió tu vida después de ese viaje? Ese fue el primer viaje de viajero, porque los viajes anteriores habían sido viajes de vacaciones con la familia y todo, y de ahí ya no pude parar. Me iba, me escapaba, faltaba clases en la universidad para viajar. Me fui, ponte tú, yo estudié Derecho y el examen de grado yo lo estudié en Argentina. Agarré las pilchas, me compré una cuestión que se llama el South American Pass, que eran unos pases de buses en donde tú pagabas ahí un monto fijo y tomabas todos los buses que querías. Entonces yo Ok. estudié para el examen de grado recorriendo Argentina. Y, No y te creo. cuando aprobé el examen de grado, Javier, que ese yo creo que es como el segundo gran hito viajero, eh, puta, yo aprobé sabiendo que no iba a ejercer. La corbata, compadre, me ahorcaba, tenía esa sensación de que no era yo. Y yo salgo de ese auditorio, 200 personas esperando ver cómo me comían. Por suerte lo aprobé. Y fui, agarré las pilchas y en ese entonces la Fran era mi polola, ahora es mi señora, y nos fuimos. Y estuvimos recorriendo Europa, Asia, Sudamérica, bajamos afuera, hicimos de todo. Y ahí, sin tener muy claro a qué me iba a dedicar, me di ¿Eso de cuenta, mochilero? cacha que sí y no, ¿Cuál es el estilo de viaje? barato, súper barato. Viajamos súper barato, pero viajamos súper bien. Y eso también es un paradigma que mucha gente tiene. O sea, nosotros, ponte tú, usábamos una plataforma que se llama Helpex, que tú trabajáis 4 horas al día a cambio de alojamiento y comida, ponte tú. Y claro, tú decís, son mochileros, pero alojamos en un hotel boutique, en una granja de aceite de oliva en España, en una viña en la Toscana. Entonces, en verdad viajábamos como rey, pero gastábamos poco, ¿cachai? Entonces, sí, gastábamos poco y ahí me di cuenta que con tecnología no habían excusas para que la gente pueda viajar. Lo que me motiva a seguir trayendo este contenido es saber que es valorado por ti. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete y sigue este podcast. De esa manera me aseguro que vamos por buen camino. Lo agradezco de todo corazón. Quizás, Javier, un poco lo que yo te contaba de mapa tiene que ver también con lo que a mí me pasó viajando de esta forma. O sea, yo aprendí de apicultura, aprendí del mundo del vino, aprendí de hotelería y de hecho aprendí del turismo gracias a esa forma de viajar, que fue después mi profesión, ¿cachai? Entonces, a mí me gustaría replicar lo que a mí me pasó. Tuve una experiencia, ¿cachai? Que nosotros cuando nos fuimos a Italia, nos fuimos a trabajar a una viña en la Toscana y era una casa así de piedra antiquísima en medio de un pueblo precioso. Después cachamos que todo el mundo pedía trabajar ahí y por el hecho de ser chileno a nosotros nos aceptaron, ¿cachai? Que era un poco más Ah, te creo. exótico. Y nos quedamos en una cabaña metidos en la mitad de la viña y nuestra pega era ir a embotellar vino. Todas las mañanas nos dejaban una botella de vino, quesito, prosciutto. Puta, weón, te juro que lo cuento y me doy envidia. La verdad es que fue una experiencia. Entonces, por eso te digo que fue mochilero desde el punto de vista del presupuesto, pero fue un viaje súper pro. Y después en Asia, ahí no trabajamos más porque Asia es súper barato, ¿cachai? Y ahí hicimos cursos de buceo, de comida. Hasta soy masajista tailandés, weón. Tengo una certificación de masaje tailandés.
Qué notable. Sí. Oye, ¿y cómo decidieron en ese minuto pegarse este viaje? ¿En qué estaban recién egresados? ¿Habían trabajado cuando se arrancaron este año con tu pareja? Cacha que fue una definición que tuvimos un poco antes. Mi señora es dentista y ella estaba en la mitad de la carrera. Ahí fui súper patúo y ella muy apañadora. Y yo estaba burnout. O sea, en verdad odiaba la carrera. Entonces, desde el año anterior, yo había empezado, yo compraba y vendía palta. En esa época también me metía y en Mercado Libre me acuerdo que también tú podías comprar productos usados y todo. Y yo compraba palos de golf. Yo estaba justo aprendiendo, nunca aprendí, por cierto, pero estaba aprendiendo, entonces como era busquilla, compraba palos de golf baratos, los usaba, después los vendía más caros. Entonces fui juntando plata, no mucha, por cierto, pero suficiente para pegarnos a ese viaje y fue una bomba. Y ahí la Fran me apañó, me dijo, si no me he hecho nada este año, vamos juntos y congelo. Y por suerte no se echó nada y nos fuimos. Después ella Qué volvió a bueno, terminar su carrera y yo volví a trabajar en turismo. qué bueno. Ya, y volviste, ¿y qué hiciste después de volver? Cacha que fue súper loco porque yo había estudiado algo nada que ver y me acuerdo que averigüé con unos conocidos que trabajan en turismo y le dije, oye, quiero que me digáis quiénes son los más bacanes de la industria. Y como buen emprendedor, para que cachis que viene de espíritu, yo a esos cinco que me dieron, esos cinco nombres, empecé a jotearlos, pero mal. Les escribía por Twitter, por redes sociales, les mandaba correo, los llamaba por teléfono y todo. Y de los cinco me conseguí cuatro entrevistas. Y de las cuatro entrevistas, finalmente me quedaron dos opciones de trabajo arriba de la mesa y acepté una con el que después fue uno de mis socios. Así que fue una buena decisión. Partí trabajando, me acuerdo que me decía, pero si tú estudiaste Derecho, que vaya a trabajar acá conmigo, yo tengo un operador, ¿cachai? Y yo le decía, bueno, no sé, méteme en lo que sea. Vengo llegando, conozco los destinos y todo, entonces méteme, te ayudo en venta, lo que sea. Y entré a ventas, tuve como 6 meses en ventas, que fue una escuela tremenda, realmente fue muy, muy power. Al ratito me ofrecieron abrir un área de marketing que no ¿Qué tenía empresa era y quién era la persona que era el fundador? se llama Eugenio Cox, que es uno de los referentes de la industria turística. Tenía un programa de tele, de viaje, era Ya, representante de Swiss, de Pluna, era un gallo ya. bien reconocido. Y después me metí al área de marketing y ahí, Javier, ocurrió la explosión en mi cabeza cuando empecé a implementar tecnología. Yo no cachaba nada, era usuario. Y el 2012 por ahí empecé a implementar tecnologías de terceros, empezamos a contratar ingenieros, empezamos a desarrollar tecnologías in-house y ahí fue cuando me encanté con este cruce de lo que puede hacer la tecnología, en mi caso en los viajes, pero en verdad en cualquier cosa. ¿Cómo funcionaba antes de la tecnología? Una agencia, un tour operador. Y cacha que era divertido. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una base de datos, porque nosotros le vendíamos a las agencias de viaje, a Cocha, a Travel Security y todo, y teníamos una base de datos de todas las agentes de viaje de Chile, que eran como 1500, y manejábamos un Excel con toda la información. Entonces, actualizábamos el Excel, bueno, y había que esperar 2 días para que la cuestión se actualizara. Digitabais mal un dato, se iba todo a la vez. Y ahí fue que dijimos, bueno, aprovechemos toda esta data valiosa que tenemos y convirtámosla en inteligencia, o sea, que sea parte del corazón de la operación. Y ahí desarrollamos primero como un sistema de venta, después un CRM, después un sistema de administración, venta, o sea, digitalización de inventario y al final de una empresa que hacía todo con una carpeta. Todos los vendedores, me acuerdo, tenían unas carpetas en su escritorio con todos los viajes que estaban haciendo y al final, no sé, un par de años después, ya todos entraban en la mañana a trabajar, apretaban 2 clics y estaban adentro de un ERP completo para gestionar todos sus trabajos, con avioncitos que le mostraban cómo iban con sus metas. La verdad es que fue un proceso de mucho aprendizaje. Nos mandamos hartas cagadas también, pero al final el músculo quedó integrado en la empresa y fue por eso también que al final
fundamos Faro juntos y seguimos relacionados por harto tiempo. Yo después de la pandemia vendí mis participaciones y hoy día estoy emprendiendo con uno de los socios, que fue mi primer jefe, de hecho. Él era el gerente de Oye, pero ventas espérate, antes de saltarnos para allá. O sea, digitalizaste la empresa esta, ¿cómo se llama esta empresa? en Pan Tours. Expand Tours, te metieron de potrillo y saliste gerente de marketing habiendo digitalizado todo y después renunciaste, ¿qué Siempre, pasó? siempre son equipos igual. O sea, me Obvio. mentiría si es que dijera que lo hice todo yo, porque yo no tenía en ese minuto el know-how tecnológico y fuimos armando un equipo muy rico que fue acompañando cada una de esas bajadas. Pero lo que sí validó es que le aporté valor a la empresa, teníamos una confianza súper grande en las cosas que podíamos hacer y yo desde que había ido de viaje siempre estaba con el bichito. Yo me metí a trabajar, Javier, para aprender de la industria. Yo en verdad mi, he fallado algunas veces en mi carrera, pero del día que salí de derecho mi objetivo profesional era nunca emplearme. Y ahí lo que hice fue meterme para aprender y cuando llevábamos un rato empecé a presionar, empecé a decir, oye, hagámoslo juntos, ¿cachai? Si ya tienen acá equipo, hay capacidad ociosa, empecemos a construir un proyecto desde acá. Y ahí fue que partimos con 1000 ideas antes de que se dibujara el sueño de Faro. Pero ahí partió de todo el potencial. A mí me pasaba, ponte tú, yo amo la industria del turismo, pero yo jamás he comprado en una agencia de viaje y yo decía, pucha, me costaría ponerme en los zapatos del dolor que sienten las personas, ¿cachai? Entonces, siempre decía, y el nuevo viajero lo hace distinto, la manera en que conecta es diferente. Entonces traté de meter con mucha fuerza esta visión como de el nuevo viajero viaja tecnológico, viaja social y además tiene una identidad detrás de los viajes. No es viajar para desconectarse, como decía Felipe Howard, sino que es un viaje para conectarse. Entonces yo decía, ¿cómo podemos construir algo que permita hacer eso? Y ahí, puta, me dieron chip libre, fuimos en el fondo los tres socios de esa empresa, más yo, los cuatro cofundadores. Yo fui el único que me fui 100% a la operación y ahí me subí al cohete por primera vez. Hiciste como un spin-off dentro, usando la capacidad ociosa que tenía en una empresa para empezar a intentar cosas. ¿Y qué fueron esos primeros experimentos? ¿Qué probaste? Oye, cacha que esto es divertido porque todo lo que yo aprendí de emprendimiento lo aprendí durante o después, no antes. ¿Cachai? Claro, Yo partí y haciendo todo lo que no debiera haber hecho, lo hice. Sí aprendí, ¿cómo de qué? hecho. ¿Cómo qué? Puta, por ejemplo, un caso heavy. Nosotros dijimos, vamos a hacer una red social de viajeros. ¿Ya? Así que en ese minuto estaba de moda Facebook, ¿ya? 2014. Vamos a construir un Facebook vertical, ¿ya? Entonces, claro, al principio ahí yo leía Lean Startup, algunas ideas como de esta iteración. Entonces, primera iteración, armamos un blog donde las personas contaban sus historias de sueños viajeros cumplidos, ¿ya? Puta, fue la raja. Validamos rápido, la gente quería pertenecer a esta comunidad, armamos algunos eventos presenciales, weón, con miles de personas. Fue una bomba. Yo decía, weón, acá la tengo. Entonces, ahí está la parte que el error y que yo no sabía, que estas iteraciones eran de a una, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, validamos una hipótesis y contratamos dos ingenieros y nos pusimos a desarrollar una red social 6 meses sin iteraciones con los usuarios. Bueno, nos gastamos la vida y el primer usuario nos demoramos como un mes, weón, en que se registrara en la plataforma. ¿Cachai? Entonces al final lo que pasó, aparte que gastamos plata y tiempo, la plataforma, yo hoy día pienso en ella y digo, qué rico, qué rica era la herramienta, pero claro, hacía todo para el viajero. Entonces la gente no la entendía, po, weón. Se Claro, era mucho. registraba, veía 100.000 funcionalidades que no cachábamos nada de UX en ese entonces la gente veía 1000 cosas y se confundía. Y por suerte, teníamos ahí un buen dashboard con data del comportamiento de cómo los poquitos usuarios que teníamos, en ese minuto como 1000, ponte tú, qué era lo que hacían, ¿cachai? Y cachamos que este concepto de los sueños viajeros, que era el que venía del blog inicialmente, puta, pegaba, ¿cachai? La gente quería conectar a través de los sueños viajeros, tener sus bucket list. Entonces,
todo fue mucho más lento, mucho más caro de lo que yo hubiera querido, pero pillamos ese tesoro en medio la suciedad, ¿cachai? Teníamos grasa por todos lados y al final la pega fue sacar la grasa más que incorporar cosas. Ya. Y espérate, tú no habías emprendido, te lanzaste con esta idea. ¿Cuál era el acuerdo? ¿Tenía ahí un deadline? ¿Cómo eran eso? ¿Cuál era el marco de acción que tenía ahí para crear? Puta, yo era pendejo, entonces igual yo me pagaba como 2 pesos, mis socios en el fondo seguían trabajando en la otra empresa más grande, entonces el costo de oportunidad tampoco era muy alto. Lo que sí empezó a pasar y que fue una bomba, o sea, yo te cuento cómo partió todo esto, pero la visión que dibujamos, Javier, era que nosotros íbamos a tener una plataforma tipo Pinterest, donde la gente pudiera declarar sus sueños viajeros, así como sus listas de sueños viajeros, y a través de inteligencia artificial, te estoy hablando hace 10 años atrás, eh, te conectaba con otros viajeros que tuvieran los mismos sueños que tú, con otros viajeros que ya hubiesen cumplido los sueños que tú querías cumplir para que te dieran datos, y te conectara con producto turístico que fueran en el fondo los sueños reservables. O ¿Cachai? sea, era todo en uno, una cosa así, Sí. un Tinder, un sistema de reserva, una comunidad, una red social, era todo junto, literalmente. Pero fíjate que lo divertido es que eso es después de haber sacado toda la grasa, así quedó. Al principio la gente podía tener sus propios blogs, tenía así como, era como un feed donde iban subiendo así como para conversar, tenía de todo. Pero finalmente dejamos esto, era un Pinterest de sueños viajeros. Entonces tú te metías Oye, y buscabas ideas de viaje. pregunta, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Era TripAdvisor que venía creciendo como loco? ¿Qué era lo que estaba, cuál era el estándar? O sea, en ese minuto Airbnb ya se había posicionado muy fuerte como una travel tech, en el fondo con una marca rica, que hablaba tangencialmente de esto de pertenecer a una comunidad y todo, y TripAdvisor eran foros, ¿cachai? Eran como la época que la gente ponía reviews de las cosas nomás, entonces eran foros de conversación, y lo que nosotros mirábamos, ponte tú mucho TripAdvisor, era la validación que te da cuando una persona que tú conoces dice que un producto Mm, es bacán. mm. Como que teníamos esa La lógica. verificación. Mm, Sí, y como Faro era un producto donde tú te conectabas con tu tribu, pasaba algo muy potente de que efectivamente se generaban relaciones de personas que querían reservar juntos los viajes. ¿Cachai? Hoy día que yo esté pensando en viajes grupales tiene que ver con muchos aprendizajes que nosotros tuvimos en Faro también, mm, que es la gente quiere estar, el viajero no turista, tiene una mm, identidad y quiere conocer a otros que tienen la misma identidad, mm. ¿cachai? Y Faro lo permitía. O sea, nosotros en algún minuto hicimos una campaña, experimentábamos todo el rato y nosotros sacamos una bandera Faro, ¿cachai? Que representaba un poco como todos estos principios o valores que tienen los viajeros, y pasó una cuestión cuática, Javier. Ahí sabíamos que teníamos algo. La gente empezó a ir a nuestra oficina a buscar banderas y se las llevaban a recorrer el mundo. Entonces nosotros tenemos, weón, una bandera en la cumbre del Everest y tenemos una bandera Faro, weón, a 50 metros de profundidad en el mar, y tenemos en el desierto, en el bosque, con gente, weón, carreteando chuta, no sé, en Uzbekistán, weón. Teníamos banderas Faro por todos lados, ¿cachai? Como que se generó este ¿Qué, concepto. qué, qué es lo que está detrás de eso? O sea, yo creo que los que somos viajeros, sobre todo en estos tiempos, antes alguien viajaba, volvía y mostraba las fotos y todos se sentaban a escuchar las historias. Y yo creo que eso es algo muy humano, como muy profundo, del contar historias y que te las escuchen. Y Mm, lo que empezó a pasar con las redes sociales era que, puta, ya nadie contaba historias, como que todo era así mm, como súper, mm, súper rápido, ¿cachai? mm, Y esas personas que amaban los viajes y que querían hablar todo el día de viaje, la gente le decía así como, ya, qué lindo, gracias. Y cuando se pillan con otros locos como ellos, mm. que tú les decías, oye, caché lo que me pasó en Turquía, y podían estar 5 horas conversando, que era lo que veíamos en los eventos, dijimos, bueno, creo que por eso hablo mucho del tema de la identidad, ¿cachai? Tiene que ver son personas que valoran la libertad, no la estabilidad.
son personas que valoran o tienen la creencia de que el mundo es bueno, no malo. Entonces creo que lo que hizo Faro muy bien fue construir una marca que abrazó con mucho cariño y humildad a una comunidad de personas que estaban desperdigadas en distintas partes del mundo. Has logrado sacar adelante tu negocio, pero tenés todo desordenado. Tu flujo de caja no está actualizado. No sabéis bien dónde se está yendo la plata. No sabéis cómo proyectar tus ingresos. Tenéis la pura cagada. Entra a Ventix.cl y agenda tu evaluación inicial. Estoy seguro que podemos ayudarte a ordenarte y a escalar tu empresa sin tantos problemas. Y después, ¿cómo le dieron la vuelta para transformarlo en un modelo de negocio? O sea, empezamos a vender viajes. La gente Ya. usaba algo muy cuático, que nosotros podíamos con la data que teníamos decir, ya, quiero saber cuántas mujeres en Chile, menores de 30 años, que conocen Perú, que les gusta el surf, sueñan con ir a Colombia a surfear. ¿Cachai? Y teníamos una lista, no sé, de 500 personas. Y al principio lo que hacíamos era mandarles un newsletter y cerrábamos venta, weón. ¿Cachai? Era muy Increíble. loco. Era muy loco. Entonces, obviamente teníamos algo, el timing no era el mejor porque la tecnología era muy cara en esa época para poder automatizar esos procesos, pero te lo digo así con toda seguridad. O sea, Faro en 2024 funciona, ¿cachai? Y Mapa, un poco como es bootstrapping, obviamente nosotros vamos primero a buscar transacción, que es un poco lo que te decía, los viajes grupales es un modelo más tradicional, pero nuestra visión es construir eso, construir una plataforma de sueños viajeros que conecten a personas para viajar en grupo. Mm, mm, El sí, te sueño, el entiendo. viaje sigue, el viaje no ha terminado. Oye, y entonces ya, te lanzaste, iteraste, diste con esta información valiosa, cachaste que había algo ahí que habían descubierto. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, ahí nos pasó algo muy divertido. Empezó a funcionar el modelo, entonces nosotros empezamos a ir donde los operadores turísticos y les decíamos, ya, Juan, ahora quiero tu inventario digital para poder distribuirlo en los sueños de la gente, ¿cachai? Que cada persona vea un sueño y vea que hay la opción de cumplirlo. Y PDF, un Word. Así, pero bueno, me estáis mandando producto turístico en un PDF. Eso yo no puedo subirlo a mi web, ¿cachai? Si no, no escala. Bueno, así lo hago con todo. Y ahí fue que apareció, ¿cachai? Que al final es un proceso en donde van apareciendo muy orgánicamente las cosas. Dijimos, bueno, necesitamos tu producto digital para poder distribuirlo digitalmente. No, no sirve sino. Y ahí fue que construimos, primero se llamaba Faro Pro, que era un software que desarrollamos internamente para abastecer de inventario digital a Faro, y que lo que nos empezó a pasar, que algunos proveedores nos decían, oye, esto está súper bueno, pero quiero usarlo no para vender solo contigo, po. Quiero usarlo Claro. para administrar mi negocio, ¿cachai? Y ahí fue que nosotros nuevamente hicimos un spin-off que quedó obviamente dentro de este grupo, que se llamó Vulcano Pro, que era nuestro Faro Pro para tener inventario Claro. para comercializar, y que se convirtió en un SaaS que vendíamos a proveedores y que además era súper win-win, ¿cachai? Porque era barato, porque a su vez a nosotros nos permitía tener inventario para nuestros propios negocios. Entonces fue power, fue super power. Y ahí sí que nosotros teníamos el dolor, ¿cachai? Y ese es Mm. un dolor que después tú lo conversabas con los otros distribuidores de turismo y todos nos decían, sí, pues una locura, weón. O sea, hoy día el precio es 500 y si mañana es 600 y nadie me avisó, es un problema, Mm. ¿cachai? Y al mismo Oye, tiempo las aerolíneas y los hoteles ya tenían la digitalización super pro. La industria turística uno la mira de repente de reojo, pero ha sido súper disruptiva históricamente en tecnología. Las aerolíneas, los hoteles, son bombas. mucha tecnología detrás y de casa, el revenue, cómo montar toda la infraestructura para sobre eso montar toda la otra tecnología que necesitáis hacer. Oye, ¿y qué cabezazos te diste? Porque partiste de una desarrollando software al final. Yo ¿Cómo tuve fueron suerte, esos, cómo tuve fueron suerte. esos cabezazos y esos éxitos? ¿A qué le chuntaste? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué no haría hoy día?
O sea, lo primero, lo que te decía antes, todas las iteraciones ahora son más chiquititas, ¿cachai? Son mucho más escalonadas, son hipótesis mucho más pequeñas que voy a validar a mucho más bajo costo, y eso es clave. Desde ahí en adelante siempre lo he hecho así, ¿ya? Fue el aprendizaje más duro, porque claro, yo decía, tengo este Ferrari, pero claro, nadie quería manejar autos, po, weón. Entonces era una locura. Ese yo creo que fue un aprendizaje muy potente. Y tuve mucha suerte, porque nosotros contratamos a Luis, que era el CTO, fue de Faro, fue de Vulcano, fue mi socio en consultor, que era un ingeniero que siempre fue mi partner. Entonces, puse mucho en sus hombros a riesgo irresponsable, ¿cachai? Porque yo en ese minuto no sabía suficiente de tecnología. Y él fue un bacán y hizo que muchas cosas de las que hicimos funcionaran, y ahí yo fui aprendiendo con él. Después ya teníamos equipos de desarrollo y todo. Entonces yo creo que eso es algo que tuve suerte, pero no lo volvería a arriesgar de esa manera. O sea, yo creo que el know-how tecnológico tiene que estar en el equipo founders, sí o sí, si vaya a desarrollar tecnología. Y lo tercero, que también es algo, yo te decía que ahora Mapa lo estoy ¿Por haciendo qué? Antes de saltarte, ¿por qué es importante que el founder sea el CTO, por así decirlo? porque el activo de una empresa tecnológica es su código. Sí. ¿Cachai? Y si tú no lo entendí o no sabís cómo funciona, tú pestañás y te quedaste sin activo. O se lleva la llave del auto y no tenéis cómo prender. Sí, pero claro, pero ahí eso se resuelve con contratos, ¿cachai? Tú podés Claro. tener buenos contratos y eso en teoría no debiera pasar. Puede pasar, pero no debería pasar. Pero yo estoy hablando de que te puede dejar la llave y el auto y te dice maneja tú y tú no sabes cómo manejar. ¿Cachai? Claro. Que eso, y sobre todo en una startup, que una startup es un cohete que va muy rápido. Entonces, esos tiempos no pueden quedar ahí flotando, ¿cachai? Porque es caro construir tecnología. ¿Y cómo incide? A nosotros con Bajari nos pasó que el nuestro tour operador, nuestro usuario, el que ofrece el servicio, nosotros éramos un marketplace, no sabía usar la tecnología. Mm. O sea, tú lo podías hacer user friendly, todo lo que queráis, pero había una brecha aún que chocaba con la realidad de el tour operador, que era un flaco que, no sé, pues, vendía surf en Pichilemu, pero que ni siquiera manejaba bien el teléfono. Mm. ¿Cómo así para construir toda la tecnología en torno a un usuario que no está tecnologizado? ¿Cómo rompí esa brecha? Muy buena pregunta. A ver, lo primero que yo creo es que el que sabe usar WhatsApp sabe usar tecnología. Y hoy día hay muy poca gente que no sabe usar WhatsApp. El tema es cómo diseñáis tecnología para ello. Eso como un punto. Ahora, tampoco el emprendedor puede dedicarse a educar todo el Mm, tiempo. Lo ya. hace igual todo el rato, ¿cachai? Cómo se hace, cómo se carga, cómo se pone la foto, lo hace y lo hice, ¿cachai? Pero yo creo que uno también tiene que ser pragmático, y ahí lo que en mi caso por lo menos terminamos haciendo es, así como hay muchos que no usan tecnología, hay muchos que sí. Ya. Y lo que nosotros Segmentar hacemos mejor es la oferta, por así decirlo. y distribuir en el fondo el que estaba preparado. Si al final, como hablamos antes del viajero que transita hacia convertirse en un viajero más profundo a veces, en el caso del turismo pasa lo mismo. Yo era un guía y me quedé sin pega, me compré una van y empecé a hacer city tour. Y después me compré dos van y contraté gente. Y después ya tenía demasiado costos fijos, entonces necesito llegar a más canales. Y cuando necesito llegar a más canales, los canales me piden que sepa tecnología, entonces aprendo tecnología. Entonces al principio nosotros íbamos a buscar al guía que usaba el auto, y después nosotros dijimos vamos a buscar al que ya sabe que la necesita. Claro. Y les dábamos el producto, ¿cachai? Les dábamos el software, que ellos no sabían usar ese software en particular, pero entendían que la necesitaban, ¿cachai? Entonces yo creo Oye, que eso no es todo para todos nomás. claro. Y el viaje de Faro, o sea, aparte con estos primeros clientes que vienen básicamente de este blog, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza a crecer? ¿En cuánto tiempo?
¿Cuál es el pic de Faro? ¿Cómo fue ese viaje en términos de crecimiento? ¿Cómo fue esa locura? Porque haber creció en algún minuto lento, pero después se mandó una explosión. O sea, cacha que crecimos, nosotros, Faro se convirtió en un producto de imagen, Javier. Faro era una marca entre los viajeros muy conocida. Teníamos harto cientos de miles de usuarios eh, con mucha data, pero lo que nosotros hicimos súper pragmáticamente después es empezar a adquirir canales de comercialización. Entonces la facturación teníamos volumen de transacciones, pero con una ficha muy baja con Faro. Y lo que empezamos a hacer es metimos ahí a GoChile, que fue como un merge, metimos ahí a Chile Ski, metimos ahí a Let's Visit Perú y empezamos a tener otros canales de comercialización que complementaban con el software de Faro, la tecnología de Faro, la visibilidad de Faro, pero nosotros vendíamos súper transaccional en otras plataformas, de ahí venía la facturación, ¿cachai? Entonces al final yo creo que uno se va poniendo más pragmático, ¿cachai? Faro en mi corazón, weón. Mira, yo tengo hoy día tatuado sueños viajeros en mi brazo, y porque lo que hicimos con Faro es mi identidad, ¿cachai? Es la manera en que a mí me gusta hacer negocios. Pero después, cuando tú tenés audiencia, y esto es algo que pasa mucho con las marcas personales también, cuando tú tienes audiencia, hay mil opciones de negocio, ¿cachai? Y el tema es cuáles vais implementando. Nosotros implementamos la del software, nosotros implementamos la de los canales de comercialización. Ponte tú, nosotros en Faro al principio era un modelo publicitario, no íbamos a vender viajes, ¿cachai? Trabajamos con las marcas y funcionaba bien, pero no tenía escalabilidad, Mm. ¿cachai? Porque el segmento no era suficientemente grande. Entonces yo creo que al final lo que terminó pasando es que Faro fue la punta de lanza para todo lo que hicimos después. Y llegaron a tener no sé cuántas transacciones diarias o mensuales, no sé, para que tenga una dimensión un poco del negocio. Chuta, nosotros en su minuto teníamos, no sabría decirte porque después se mezclaron con las otras plataformas que tenían menos volumen, pero habrán sido unas 100 más o menos, ¿cachai? Diarias. Sí, algo por el estilo. Y después abriste, tú te juntaste, ya existía Chile Ski y tú empezaste a comercializar su oferta. Go Chile, ponte tú, que era la plataforma más consolidada, que yo le tengo mucho cariño a esa plataforma. Go Chile se fundó el mismo año que Booking.com, para que te hagáis una idea, ¿cachai? El 96. Entonces Go Chile tenía un súper activo que era su posicionamiento, pero no tenía estructura tecnológica y todo eso. Entonces, desde ahí nosotros metimos dentro de la operación Go Chile y lo que hicimos fue optimizar. Ahí ya habíamos aprendido de UX, ya habíamos aprendido de todas esas cosas que al principio no sabíamos. Entonces era una plataforma que vendía muy poquito y que finalmente empezó a traccionar, ¿cachai? Igual pasa algo, que toda esta consolidación tenéis que pensar que Faro lo fundamos en el 2014, empezamos a generar las primeras ventas no publicitarias en el 2000, mediados del 2015, ponte tú, y empezamos a correr, y llegó la pandemia. O sea, nosotros cuando empezamos a disfrutar el proceso, se vino la pandemia, ¿cachai? Entonces ahí quedó la cagada. Cuéntame un poco de ese momento donde ya vais como avión, o sea, el cohete ya no hay cómo pararlo, tenéis equipo que dependen de todos estos ingresos, los ingenieros trabajando detrás, los clientes que ya están comprando, que tenéis bookings ya, que ya esas transacciones ya quedaron en el pasado, pero tenéis que todavía que sucedan, y de repente empieza a aparecer estas noticias de que hoy hay un bicho dando vuelta en China. Cuéntame esas semanas previas, ¿cómo fueron? Horroroso, fue horroroso. O sea, caché que ponte tú el estallido social en la plataforma en GoChile, sobre todo, igual generó impacto, ¿ya? Porque mucha gente de afuera, nosotros le vendíamos principalmente a extranjeros que venían a Chile. La gente empezó a decir, oye, están pasando cosas en Chile, empezaron a cancelar algunos viajes. Por suerte nosotros teníamos otros destinos, otros negocios, entonces dijimos, ya, vamos
vamos jugando, ¿cachai? Vamos moviendo el portafolio, la matriz BCG, vamos moviendo por un lado y para otro. ¿Te acordáis más o menos, no sé, pues del 100% de las transacciones, cuánto te pegó en los ingresos Ah, un el octubre? 20%, ponte tú. Que Ya, igual es harto. es O sea, harto, si no hubiera venido la pandemia después, habría sido caos, ¿ah? hubiera sido la peor crisis de la historia, ¿cachai? O sea, era brígido. Pero hicimos una estrategia en el fondo para pasar eso y además puta, lo sabíamos llevar. Éramos ya súper eficientes, un equipo la raja, weón. Yo lo que más extraño de esa época era que teníamos un equipo que era, siempre hablábamos, era productividad más felicidad. Lo pasábamos la raja y producíamos como locos. Y cuando en el fondo llega la pandemia, escuchamos lo de China, pero Uno como que acuérdate, no quería ni siquiera escuchar, ¿ah? Como, no, no, están hablando. no medíamos la magnitud, o nosotros no la supimos medir. Y cuando llegó a Chile, ya llegaban historias, me acuerdo, de Europa, de que era brigio. Y nosotros dijimos, ya, proyectemos, ¿cachai? ¿Cuánta caja tenemos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y qué sé yo. Y me acuerdo la primera, dijimos ya, 3 meses. Aquí vamos a tener 3 meses sin ingresos, que es brígido, pero ya, pongamos lucas, ordenémonos, optimicemos costos, aguantamos 3 meses y estamos respirando al otro lado. Bueno, pasaron 3 meses y no se veía, pero por dónde, ¿cachai? Y ya, piensa que en paralelo tocaba que tu operación era devoluciones, reclamos, proveedores que decían, oye, no te voy a devolver la plata que ya me pagaste porque estoy cagado también, ¿cachai? O sea, desde el punto de vista de la postventa estaba brígido. Y desde los ingresos, Sí. una que otra cosa sacábamos. Me acuerdo cuando ¿te acordás que empezaron esto como de etapa uno etapa 2 Chuta, ya, entre etapas, Abramos este mercado. fue horroroso. Fue horroroso. La verdad es que fue horroroso. Lo pasamos pésimo. Eh, ¿Cuántas eh, personas tenía ahí en el equipo en ese minuto? ¿Te acordáis? Antes del COVID. como 15. Como No, 15. 15 en los proyectos tecnológicos y como 50 en el operador. Que ahí yo ya era socio también del operador. Entonces, no te voy a dar los números, pero saca la cuenta de 65 sueldos al mes, ¿cachai? Sin ingresos. Entonces, puta, sí, rudo. ¿Cómo fueron esas, no sé, te sentaste con tus socios, cómo eran las caras, cómo fueron Llorábamos, esas decisiones? o sea, tú te puedes imaginar así un directorio estratégico con gente, weón, de 20 años, en el caso de uno de mis socios, 50 años de experiencia. Weón, no. Nos sentábamos a tomarnos un copete y a decir, weón, ¿qué vamos a hacer por la cresta? ¿Cachai? O sea, ponte tú, yo hablaba con mi cuñada trabajaba en una empresa grande que vendía café. Y ella me decía, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Decía, bueno, imagínate que a ti te dicen, tienes prohibido vender tu producto por 18 meses. No hay manera. No, o levantáis, weón, unas rondas de capital horrorosa, que más encima, weón, en esa época, puta, nadie iba a invertir en turismo. Nadie. Si la gente decía, oye, pero si están muertos, y tampoco nadie sabía cuánto iba a durar, ¿cachai? Entonces, fue muy rudo, muy rudo. Y a Y la nivel manera, personal, familiar, ¿cómo fue ese parón? puta, mi señora era dentista, tampoco podía trabajar y mi hija estuvo a punto de morirse, weón. Entonces se juntaron, fue una época súper, súper ruda, súper ruda. Nos fuimos a ir teníamos, weón, cacha que con la primera utilidades que tuvimos en uno de los negocios que nos repartimos, yo me compré un campito en el sur y me hice una tiny house. ¿Ya? Yo decía, weón, ahora soy el rey, compadre, aquí este va a ser mi lugar para disfrutar. 3 meses después estábamos en la pandemia, weón, y agarramos las pilchas y nos fuimos a vivir a la tiny house, weón. No teníamos, me acuerdo que recién la habíamos terminado de construir, era una cabañita, weón, con un colchón en el suelo, ¿cachai? Y nos fuimos a vivir para allá. Teníamos que como familia bajar los costos como locos, nos apretamos el cinturón, apechugamos y fuimos. Tuvimos un año peleándola y al final, puta, se complicó un poco lo de mi hija y todo.
Y ahí fue que yo decidí vender mis participaciones, ¿no? Y Oye, ojo, pero a tu hija le dio COVID. no, un tema al Ah, corazón chu. cuando nació. Bueno, eso es lo otro. Mi señora tenía 6 meses de embarazo cuando partió la pandemia. Entonces, fue súper loco. Yo tenía una hija chiquitita. Pero, al igual como el viaje a Alemania, Javier, fue de esas experiencias vitales, hoy día me siento un toro, compadre. Hoy día, mándame lo que queráis y te voy a surfear la ola, weón. Mándame un tsunami, weón, en una pata, te lo surfeo. ¿Cachai? Fue muy informativo y doloroso, fue muy cuático el equipo, puta. Al final tuvimos que sacar a todo el equipo y fueron conversaciones muy... ¿Cómo es eso? Porque o sea, probablemente gente que te va a estar escuchando en el podcast no es emprendedora, no sabe lo que es pagar un sueldo, y Mm, tampoco sabe lo que es despedir a alguien que invitaste a sumarte a este proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo mm. es cómo son esas conversaciones donde ya no tenéis margen de maniobra y tenéis que dejar a la persona irse? ¿Cachai que hoy día lo miro con perspectiva, en ese minuto fue muy difícil, fue hermoso, weón. Fue hermoso porque significó un proceso donde se había construido relaciones súper poco pragmáticas de nuevo. O sea, es todo lo que no me dijeron que yo tenía que hacer en mi escuela de negocio. Yo hice un MBA de... Todo lo que me dijeron que había que hacer, yo no lo hice. Y gracias a eso fue cuático, porque en el fondo fueron conversaciones eh, a calzón quitado, weón. Fueron conversaciones donde ellos veían lo que pasaba, nosotros tratamos de aguantar lo más que pudimos, en el fondo nosotros estábamos trabajando gratis, ¿cachai? Como que hicimos todo lo que se podía hacer y cuando tuvimos esas conversaciones fue súper entendido, a pesar de lo doloroso y duro que fue. Fue muy duro, muy, muy duro. ¿Y por qué digo que fue hermoso? Es como casi violento decirlo así, porque el equipo se agarró unas pegas en la raja, ¿cachai? O sea, en el fondo, si bien la industria del turismo estaba rota, para ellos La fue muy fácil digitalización y los asignarse, ingenieros de software estaban súper bien posicionados en ese minuto. fue muy fácil posicionarse como profesionales de la tecnología, ¿cachai? Más que del turismo. Y eso, puta, una chica se fue a Corner, otra se fue a Platzi, como que quedaron muy bien posicionados. Y hoy día los echo de menos a todos, ¿cachai? Yo me los iría a buscar a todos, porque en verdad era un equipazo. Y lo otro que yo creo que es clave, Javier, es que fuimos ultra transparentes, siempre, radicalmente transparentes. ¿Cachai? La gente conocía los números, la gente conocía todo. Eso era como parte de nuestra filosofía. Entonces, fue duro para todos, pero creo que fue honesto, transparente y formativo también. Oye, está de moda hoy día esta carta de Paul eh, Graham Graham. que anda dando vuelta después de la charla del founder de Airbnb. Justamente habla de esto, como Mm, los libros de negocio, los MBA, el conocimiento tradicional de cómo hacer empresa, se aleja mucho de lo que es la realidad de un founder y cómo un founder cree realmente que tiene que hacer para sobrevivir con su negocio. O sea, ¿qué fueron las cosas que te dijeron que deberías haber hecho que no hiciste y por qué ese founder mode creéis que es la forma correcta de hacerlo? Cacha que más que la forma correcta o no, es la que yo sé hacer. Primero, o sea, yo no sabría gestionar una empresa de manera distinta porque siempre he intentado construir empresas que tengan un sello, ¿cachai? Ahora, dicho eso, yo discrepo en algo. O sea, la gente que gestiona empresas, no startups o no emprendimientos, son unas bestias, weón. Son increíbles, ¿cachai? O sea, tener equipos de miles de personas, facturar billions, ¿cachai? Es una manera de hacer las cosas que es muy difícil, weón. Es muy, muy difícil. Entonces yo admiro mucho esa manera también de gestionar empresas. Yo no me sentiría cómodo haciéndolo, ¿cachai? Que es distinto. Pero creo que son cracks. Ahora, el caso que ellos cuentan, o donde se sustenta, que es donde ocurre este punto de encuentro, ¿cachai? No estamos hablando de una startup que está partiendo, Claro. ni de una corporación de 200 años, estamos hablando del Airbnb, que hace muy poco era una startup. Y yo creo que
más que la discusión de si hay una forma mejor que la otra, también creo que es la forma que Brian Chesky sabía liderar una empresa, Mm, ¿cachai? Él es diseñador y él construyó un imperio siendo founder. mm, Entonces, en algún minuto todos los asesores y todos le habrán dicho, ahora tienes que ser no más founder, ahora tienes que ser un manager. Y el tema es que eso era su campo de acción diferente. Entonces, yo creo que no se trata de que sea una forma mejor que otra, es que uno tiene que ser muy genuino con la forma que uno tiene para liderar. O sea, yo veo los errores y los riesgos de cosas que hice y los volvería a hacer. mm, ¿Cachai? Porque siento mm, que es la manera en que yo disfruto. Si al final nos morimos, weón. ¿Cachai? Nos morimos. Entonces, si el viaje no está bueno, mm. entonces, ¿para qué? ¿Cachai? Y esa manera a mí de liderar empresa era la que me hacía disfrutar el viaje. Oye, y cuéntanos algún momento así de oscuridad, de dolor, de llorar, de agarrarte la cabeza y no saber cómo, qué hacer. O sea, esos minutos donde uno toca piso, ¿no es cierto? Y de alguna manera tiene que salir. Pero ¿cómo fueron esos minutos donde tocaste piso? ¿Cachai? Que a mí me pasó eso. Primero estaba en modo sobrevivencia. Y el modo sobrevivencia está bueno para la sobrevivencia, ¿cachai? Porque te Mm, permite actuar con mucha adrenalina, tomar decisiones y todo. Y eso fue al principio de de este cataclismo. Pero lo que, como el dicho, lo que la boca calla, el cuerpo grita, mm, en un minuto me fui a la B. Me fui a la B, yo vendí mi empresa y no estoy jubilado en Hawái. Compré tiempo, por suerte, ¿cachai? Porque en el fondo estuve harto rato sin generar ingresos. Y pasó algo muy bonito, weón. Yo estaba viviendo en el campo. Entonces era muy divertido porque yo me metía, me conectaba a internet, estaba todo el día trabajando, weón, online, cortaba internet y pasaba a mi vecino arriando las vacas, ¿cachai? Y me acuerdo que una vez con un vecino, con Elías, que es un weón, es Yoda, ¿cachai? Es Yoda. El weón me cachó que yo estaba, me había pasado lo de mi hija, cachó que estaba en esta, y el weón me llama y me dice, oye, compadre, ayúdame a mover unos troncos, ¿ya? Y yo voy a mover los troncos, era mentira, sentémonos un rato, weón, a la orilla del río. Y ahí el weón me tiró unos insights, Javier, puta, no tengo cómo pagar la sabiduría que me transmitió de poder mantenerse de pie, solo eso, weón. En resumen, el mensaje era, hoy día querís caer al piso, olvídate de todas las otras cosas, lo único que tenéis que hacer es estar de pie. Si estáis de pie, vaya a ver la luz al otro lado. Solo mantente de pie, ¿cachai? No dejéis que esta weá te mate. Y empezó a invitarme, weón, a construir. Yo, weón, en mi casa en Santiago, compadre, no colgaba una ampolleta. Contrataba estaba en un cuadro, el weón más torpe del planeta. Y terminé construyendo, weón, mesas, weón, haciendo cosas con las manos. Y él, por eso digo que fue como mi Yoda, porque él cachó que mi cabeza estaba rota y me empezó a llevar a la acción, al hacer. mm. ¿Cachai? Armé huertas, invernaderos, empecé a construir cosas. Y esa acción, poco a poco, empezó a darme fuerza, como ánimo, ¿cachai? Y puta, y salí y te das cuenta que salís, pues, weón. Siempre salís, ¿cachai? Por más rudo que sea, quedan heridas, quedan aprendizaje, weón, quedan algunas inseguridades también, pero hasta de los lados más oscuros salí. Y siempre necesitas a tu Yoda, weón. Eso sí que sí. ¿Qué Alguien que busca vea ese Yoda? Y eh, está en los lugares más inesperados. en los más inesperados, más inesperados. Oye, tengo acá un testimonio un poco que se relaciona harto con el episodio que estoy contando. Te voy a compartir. Ahora quisiera destacar tres cosas de Carlos, de lo que me ha tocado conocerlo estos, yo diría que unos 10 años que nos topamos por primera vez. Lo primero es su empuje. Tiene un empuje inmenso. Siempre va para adelante. Hay un barco a mí me encanta que es el Fram, que dice adelante, el barco de Nansen, de Amundsen. Eh, y Carlos va siempre para adelante. Ese empuje lo destacaría de todas maneras. Lo otro es su creatividad. Las veces que me he juntado con él, siempre está pensando cosas nuevas. Eh, Siempre tengo la duda de si serán exitosos o no, serán reconocidos o no, pero siempre tiene una creatividad, unas ganas de conseguir cosas, que es la segunda cosa que destacaría. Y la tercera,
que es bien evidente es la pasión que le pone a todo lo que emprende, a cada iniciativa en la que se mete. Esas tres cosas las destacaría. Creo que es un incansable buscador de oportunidades, tiene unas ganas infinitas de hacer cosas, de crear a todo el tiempo. Y recuerdo cuando lo conocí con Faro Travel, me invitó a una exposición en un cine en el centro lleno de gente y ahí uno pudo ver la convocatoria que tenía y ese empuje del cual hablaba al principio. Hoy, Emocionante, po, weón. Un crack, Felipe. Felipe. Puta, cacha que Felipe fue siempre muy referente para mí en la manera de construir cosas. Yo creo que esas cosas que decía las tiene mucho más él que yo. Eh, es una persona que construyó una vida muy rica de vivir. Y creo que como emprendedor siempre he tenido esa visión. Y por eso también renuncié a esta idea de los unicornios, ponte todo. Creo que el costo es muy alto. Y para mí siempre es más importante el viaje que el destino. Y creo que él es como el ejemplo más potente de que se pueden armar cosas exitosas, potentes y que generan impacto, pudiendo tener una vida rica y vivir. y ¿de dónde viene todo o sea, una cosa es pararse, ¿no es cierto? Mantenerse parado en crisis, pero acto seguido hay que ponerse a crear, a empujar, a soñar de nuevo. ¿De dónde se saca esa creatividad, esas ganas, ese empuje? ¿De dónde la sacaste en ese minuto? Yo creo que es como un fuego interno de cuando eres genuino contigo mismo. Obviamente te he contado algunos de los errores que cometimos, de las cosas que no funcionaron y todo, pero yo siempre fui muy genuino emprendiendo, ¿cachai? O sea, siempre fui muy coherente, y los cagazos que cometía iba de frente y los trataba de resolver, etcétera. Entonces yo creo que cuando tú estás alineado con tu propósito, no es tan difícil tener pasión, creatividad y empuje, ¿cachai? Como que vienen por defecto porque significa que estáis viviendo, ¿cachai? Y bueno, y sí creo que hay un gatillante. O sea, yo estudié algo, Javier, que odiaba. Y el costo de oportunidad era que tenía que arreglarme. Yo siempre digo, algunos amigos me decían, caco, erí una oveja negra, ¿cachai? Porque en el fondo tenía ahí un camino tradicional por recorrer y decidiste ser la oveja negra. Y yo siempre les digo, puta, en verdad, no. Yo soy un quiltro, ¿cachai? La oveja negra es sexy, es bacán, es todo. El quiltro no. El quiltro, weón, quiere ser libre. No quiere lo calentito, weón, de la seguridad de la comida. El quiltro está dispuesto a tener incertidumbre a cambio de tener libertad. Y yo creo que eso es lo que a mí me moviliza siempre, ¿cachai? Esa búsqueda permanente de libertad. eh, Tengo cosas que obviamente me atan a lo que yo hago, ¿cachai? Tengo una familia increíble. Si yo no hubiera estado, te contaba del viaje que hice con la Fran, y la Fran, puta, nos pusimos espalda con espalda en esa época y sabíamos que atrás alguien nos estaba cubriendo. Creo que eso también es un elemento que hace que sea muy fácil atreverse al riesgo o a la incertidumbre porque tenéis algo que te da seguridad, ¿cachai? Pero principalmente eso es modo Quiltro. Y el modo Quiltro uno lo dice, puta, pobre Quiltro, cagado de frío, cruzando la calle y lo atropella. Pero el Quiltro está on fire. El Quiltro puede estar donde quiere, cuando quiere. Y eso es un beneficio que no es obviamente atractivo para todo el mundo, Javier, pero para mí es impajaritable. O sea, eso es lo que a mí me da el fuego para vivir. Oye, y para los flacos o las flacas que están un par de pasos más atrás, Carlos, que están empezando o pensando en emprender, eh, ¿qué les diría y que se fijen antes de partir el viaje? O sea, desde el punto de vista práctico, que se demoren en buscar inversión. Desde el punto de vista emocional, que tengan muy claro el por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que eso puede sonar quizás cliché o incluso un poco obvio, pero no es nada de obvio. No es nada de obvio. Es muy atractivo, las luces del mundo emprendedor. Es a veces adictivo, incluso te hace perder perspectiva, ¿cachai? Y el mundo de la inversión,
que es necesario, o sea, en muchos tipos de empresas es indispensable, pero hay que tomarlo con el peso que tiene. Es la plata más barata cuando la levantáis y la plata más cara cuando te va bien, ¿cachai? Entonces, en el fondo hay que tomarlo con calma, y desde el punto de vista del propósito, como te decía, van a pasar cosas no tan bonitas del proceso, como todo, weón. Si en el trabajo también te pasa que hay momentos que vas a odiar tu trabajo y todo, en el emprendimiento pasan cosas feas también, como el quiltro que se caga de frío en los días de lluvia, ¿cachai? Pero si tú tenés muy claro por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo, te paráis nomás, po, weón. No, ni siquiera es motivación, ni siquiera es como disciplina, ¿cachai? Como que la disciplina es fácil cuando tú tenés dirección, cuando sabís para dónde vais. Fácil ¿Y no, es para todo emprender? sí. A ver, Esto es contraintuitivo y polémico. Como que las personas solemos decir que emprender es de una forma, ¿cachai? Y yo encuentro que la gran gracia de emprender es que tú emprendías a tu medida. El éxito no es estándar. El éxito tiene la medida de las personas. Entonces, oye, no, weón, si tú trabajáis mucho más, o sea, si emprendís, trabajáis mucho más duro, te toca despertarte más temprano y acostarte más tarde, trabajar 100 horas a la semana. Si queréis construir un unicornio, check, es verdad, ¿cachai? Pero si tú querís trabajar 3 horas al día o 1 hora al día y viajar todo el día y no tener jefe y no, también puedes construir ese emprendimiento, ¿cachai? Y si tú querís tener libertad espacial, construye tecnología. Si tú querís tener apego a una comunidad, construye una tienda. ¿Cachai? O sea, creo que el emprendimiento es para todos, porque el emprendimiento es un concepto amplio. ¿Cachai? Las startups no son para todos. ¿Cachai? Que es diferente. Pero emprender para mí es la herramienta más poderosa para construir el estilo de vida que tú quieres. Y el estilo de vida que tú quieres puede ser ir a cambiar el mundo y generar un impacto billonario en miles de millones de personas y ser el weón más famoso del planeta, o puede ser alimentar a tu familia, ¿cachai? Y el emprendimiento te permite hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces creo que es un lugar común que las personas suelen decir que emprender no es para todos, creo que es para todos y debiera ser para todos. qué buenos consejos está dando por free el Caco. Oye, otra pregunta, ¿te ha tocado harto pivotear? Pasar de un negocio, cerrarlo, inventar otra cosa. ¿Qué hay aprendido en esos cambios? Porque no son fáciles, ¿no es cierto? Requieren hartas cosas. Cuéntame un poquito de si pudiera ir dos o tres cositas que tú dices, mira, esto aprendí que, de nuevo, tus consejos contraintuitivos son muy buenos. ¿Qué hay aprendido en estos cambios? Sea rápido, pero no tan rápido. Creo que ese es el A ver, aprendizaje principal del pivoteo. Si te demoráis mucho en pivotear, estáis out. Si te apuráis mucho en pivotear, estáis out también. Creo que la definición de un pivoteo tiene que venir dado por ciertos patrones, aprendizaje, data, que te hagan tomar la decisión y no porque no hay empujado lo suficiente. Creo que eso es lo primero. O sea, yo me arrepiento, por ejemplo, de haber pivoteado en Faro algunas cosas cuando lo que pasó es que era difícil nomás. Yo mm, debiera haber aguantado, había que haber persistido. persistido, ¿cachai? Y probablemente lo que pasó después es que pivoteé y fue igual de difícil. No Mm, fue más fácil, ¿cachai? Solamente diferente. Entonces, esto es como porque digo que hay que hacerlo rápido, pero no tan rápido, es como la cola del supermercado, ¿cachai? Si tú te cambiáis sin pensar, de repente veis cómo tu cola avanza y tú te fuiste, y si te demoráis mucho, te das cuenta que la otra cola avanzó y tú te quedaste. Entonces mm. yo creo que hay que ser ágil para moverse. Esto es como, puta, me voy a poner filosófico, pero es como la vida. O sea, a mí una vez un profesor me dijo en la universidad y me encantó. El weón que te pega en la espalda y te dice, me encanta como eres, no cambies nunca, a ese weón, aléjate, es peligroso. Porque el weón que te hace eso no te va a dejar evolucionar. Y yo creo que los pivoteos tienen que ser evolución. ¿Cachai? O sea, es sobre una estructura de aprendizaje, sobre el descubrimiento de una oportunidad,
sobre un mercado que no conocía y que ahora conocí, sobre antecedentes que te hacen querer cambiar, y cambiar es la raja, weón. O sea, Airbnb no es la empresa que partió, ¿cachai? Y ninguna empresa exitosa es la que partió. Es un cueazo. Si eso te pasa, bien por ti, ¿cachai? Pero eso es un cueazo. Creo que eso, que hay que tomárselo con Oye, calma, muy y apurado. estáis de acuerdo con hay un consejo que en algún momento leí, no recuerdo donde dice, usualmente los buenos pivoteos están más cerca de casa, en el sentido de que están más cerca de donde tú ya eh, sabís cómo funcionan. ¿Estáis de Sí. acuerdo o no? ¿Cachai que hay un, ahora sí poniendo un poco teórico, ni siquiera estoy seguro si se llamaba así, pero la matriz de crecimiento, la matriz de Ansoff, a ti te mostraba la matriz que tú estabas en un lugar y tú podías crecer hacia el producto a otros clientes, hacia el cliente con otros productos o hacia otros clientes con otros productos. Yo creo que es un poco esto, ¿cachai? O sea, claro, tú podés cambiar de producto y cambiar de cliente, pero eso es como partir de cero. Ponte tú, nosotros en la pandemia teníamos Vulcano, que era un software para digitalizar a los operadores turísticos y gestionar calendarios de reservas, inventarios, y los hueones empezaron a quebrar, ¿cachai? Ahí había una necesidad de pivotear. Y nosotros construimos un proyecto que se llamaba Setup, ¿ya? Que era un clon de Vulcano, pero que lo empezamos a adaptar para los servicios que seguía un poco como Agenda Pro, ¿cachai? Como para las peluquerías, ¿cachai? Para los veterinarios. Weón, y dimos jugo, porque no los conocíamos, pues, weón. Entonces, claro, teníamos el mismo producto, que era rico, weón, si Vulcano sigue siéndolo, ¿cachai? Un producto muy rico, pero no entendíamos bien las problemáticas. Entonces, por eso te doy el punto de que mientras más cerca, o sea, yo hubiese sido más fácil venderle otra cosa a esos mismos clientes, en mi caso, que haber cambiado de cliente. Eh, en eso estoy de acuerdo. Pero no, no hay receta, weón. Hay libritos, pero tú veis personas que ejecutan el librito y la rompen, y otros que ejecutan el librito y no nos va bien, ¿cachai? Creo que ese es un proceso que hay que vivirlo uno mismo nomás. Oye, tenemos otro testimonio que te quiero compartir de una persona que está ahí cerca tuyo. Hola, las tres cosas que yo más admiro de Carlos es la lealtad que tiene por las personas, por los proyectos y las cosas que emprende. Es algo que yo creo que está subvalorado en estos tiempos y a Carlos le sobra. Segundo, la curiosidad incesante que tiene de estar siempre aprendiendo cosas, desafiándose a sí mismo, sin temor. Y lo tercero, la capacidad de adaptación. Y en ese proceso de transformación creo que justamente la resiliencia que yo vi desde el minuto que algunas cosas empezaron a poder difíciles y tuvo que adaptarse, fue a todo nivel. Y aprovecho de contar una historia para terminar, que un poco ejemplifica eso. Recuerdo cuando Carlos llegó a vivir al sur con su familia, se instaló, y a la semana un puma le había comido una oveja, porque no está en cualquier lugar, está en la mitad del campo sureño. Así que un puma le comió una oveja a 20 metros del lugar donde él dormía. Después, me acuerdo de las vacas entraban, le comían las plantitas que él había plantado, ¿cierto? Con mucho cariño. Y me acuerdo también alguna banqueta que puso por ahí al lado del río, y el río finalmente creció y le llevó la banqueta. Pero ahí siempre estuvo Carlos, perseverante, resiliente como es, adaptándose a estas nuevas situaciones, y finalmente logró cumplir su sueño, que es tener su casita con su familia en el sur. Y aparte de eso, bueno, nunca dejó de conectarse y de trabajar online, así que esa fue la razón también porque la que le puse el colono digital, porque en el fondo tiene el espíritu de un colono, pero adaptado a nuestros tiempos. Así que un gran abrazo a mi querido amigo y socio y grandísima persona, Carlos Schoig. Heavy, weón, heavy. Puta, el colono digital, no sé cómo hacía bullying este weón. Yo le cortaba las reuniones y después le mandaba fotos de mi pobre ovejita, weón, que se la comió el puma y no lo podía creer. Sí. Y Cristóbal fue mi Cristo, primer jefe, Javier.
Cristóbal fue mi ¿Dónde? primer y en Expand Tours. Él era el gerente de venta cuando yo entré a venta, o migas al tiro. O sea, es un profesional. Cacha que yo te decía, esta capacidad de adaptación es de Quiltro, y yo veía en él que valoraba esa capacidad de adaptación. Y cuando tú te pilláis con un jefe, que cuando tú sentís que tenía un superpoder, y en vez de tratar de moldearte, dice lo potencio, ocurre la magia. Y yo creo que él tiene un liderazgo que es extraordinario, que yo aprendí, intento estar a la altura, de decir, oye, yo no te intento construir, sino que vamos a buscar quién eres, a conocer tu fuego y hacer que seas la mejor versión de ti mismo. Creo que ese es el rol del liderazgo, hacer que las personas que están en tu sueño entiendan el sueño, la visión, y que te acompañen a cumplirlo en su mejor versión. Llevas años con esa idea de negocios dando vuelta en tu cabeza y aún no te atreves a empezar. En Ventix hemos diseñado un método para acompañar emprendedores, ayudarlos a empezar, pivotear y escalar sus negocios. Visita ventix.cl y agenda tu evaluación inicial. Démosle vida a ese proyecto. Buena definición de liderazgo. Y no es fácil, porque suena lindo y como que, oye, a todos dediquémonos a eso, pero cuáles son las técnicas para hacerlo realmente? Puta, yo, de nuevo, igual como lo del emprendimiento, creo que uno tiene sus superpoderes. Los liderazgos tienen que entender cuáles son sus superpoderes. Si tú sabés cuáles son tus superpoderes, no intentáis imitar liderazgos. ¿Cachai? O sea, yo creo que tú puedes aprender. Para mí, Cristóbal es un referente de liderazgo, pero soy distinto, soy súper diferente. Primero, tener autoconocimiento y saber qué hacís bien, qué no hacís tan bien. Y una vez que sabéis lo que hacís bien y no tan bien, tenéis que tomar dos decisiones. Pues la primera es tener a tu lado a alguien que haga muy bien lo que tú no sabías hacer muy bien. Creo que eso es un acto de humildad y grandeza indispensable para tener éxito en cualquier cosa de la vida. Y lo que haces muy bien es empoderarte con todo, ¿cachai? O sea, aprender, estudiar, mejorar, reflexionar, practicar, experimentar y corregir, ¿cachai? Y mándate todas las cagadas que hay que mandarse en el camino, pero repara, ¿cachai? Yo creo que eso también es un elemento yo lo aprendí más como papá, Javier. Uno trata de ser la mejor versión de papá posible, pero es imposible no mandarse en barras. Y el arte no está en evitar mandarse en barras, porque si no está en contenido, sino que tener una capacidad para reparar, para pedir perdón, para ir y reconstruir lo que rompiste. Y creo que, por lo menos en mi experiencia, la gente valora a los líderes que se atreven a hacer cosas más disruptivas y que si no les va bien, no se avergüenzan de reconocer la responsabilidad. Y eso también es importante. Quien tenga la culpa de las cosas es la cuestión más pendeja que yo he visto en las empresas grandes, chicas, medianas. Bueno, la gente busca culpables y lo que importa es buscar responsables para que lo corrijan. ¿Cachai? A mí no me importa quién tenga la culpa. Lo que me importa es cómo nos alineamos después para corregir y ver qué pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Y creo que las personas son personas, ¿cachai? Se pueden mandar embarradas y todos nos mandamos también. Buenísimo. Oye, ¿alguna historia que se nos esté quedando en el tintero, no? ¿Cachai? Que hay una cosa que quizá que no lo hablamos y que creo que está bueno ponerlo, porque tú me preguntaste qué hacía en los momentos más oscuros. Y nosotros con mi CTO, que es este que te conté, que weón, es un crack, Luis Mata, él es un inmigrante venezolano que hoy día vive en España, estuvo viviendo en Chile hartos años, y él hicimos un fit tan grande y tan complementario, cuando quedó la embarrada con la pandemia, nosotros, al principio pensando que esto iba a durar 3 meses, dijimos, ¿cómo podemos hacer algo para ayudar a nuestros clientes que la están viendo negra? O sea, nosotros teníamos la suerte en ese minuto de tener inversión, y eso significaba que teníamos abogados, contadores y todo lo que se necesitaba para transitar una crisis. Pero ellos estaban transitando la misma crisis sin eso. Y armamos un proyecto social, weón, que se llamaba Consultoc. Y Consultoc era una plataforma de nanoconsultoría.
en donde buscábamos a los crack más crack que nosotros conocíamos. Teníamos unos gallos bacanes, teníamos al VP de Netflix, teníamos a emprendedores cuáticos, muy cuáticos. Y lo que hacían era responderles videomensajes y video selfies con consejos a preguntas que estos emprendedores les hacían. Esto nosotros lo armamos, Javier, en 3 días. Armamos una plataforma ordinaria, a mano, todo, 3 días. En esos 3 días yo ya no dormía por la cantidad de preguntas que llegaban y yo tenía que mandárselas a mano a los expertos. A la semana siguiente teníamos una plataforma automatizada. A las 2 semanas teníamos miles de preguntas y cientos de expertos de primer nivel. Durante la pandemia ganamos varios premios como una de las startups, que no era una startup, ya sabéis de dónde nació esto, que mayor impacto positivo generó durante la pandemia con los emprendedores. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el proceso ocurrió desde el aprendizaje que había tenido en los proyectos anteriores. ¿Te acordás que yo te decía estas iteraciones? Quizás si hubiéramos dicho hagámoslo como lo hicimos antes, hubiese terminado la pandemia y no hubiéramos terminado de construir la plataforma. ¿Cachai? Y en este caso esas iteraciones muy rápidas nos hizo generar mucho más impacto que la sofisticación tecnológica. Y creo que ese es un aprendizaje, y te lo cuento porque creo que es parte de lo que me gustaría transmitir, que tú podías hacer cosas impactantes sin necesidad de mucha plata, sin necesidad de mucho tiempo. O sea, pues todos podemos ser un Kiltro. Todos somos kills. Ah, oye, antes de terminar, Caco, una pregunta porque eh, tus socios hablan muy bien de ti y tú hablas muy bien de tus socios. Es difícil, el deporte de asociarse no es un deporte fácil. ¿Cómo hay hecho para, por un lado, encontrar partners? ¿En qué te fijáis? Y por otro lado, ¿cómo hay logrado sostener las relaciones? Este es un temón, Javier. Podría dar para un podcast completo. Cuando pasó la pandemia, nosotros nos separamos con los otros socios. Entonces, fíjate, nosotros éramos 4 fundadores. Obviamente yo les tengo mucho cariño y respeto por todo lo que viajamos juntos, pero dividimos visiones, ¿cachai? Entonces, he tenido éxito teniendo socios y también no ha funcionado tener socios, ¿cachai? Entonces he visto las dos caras de la moneda. Y lo que te puedo decir es que hay algunas cosas que son como de libro, ¿cachai? Que sean complementarios en conocimiento, que tengan valores personales parecidos, ¿cachai? Eh, pero yo creo que hay que probar. O sea, la gracia esto es como, esto sí que es cliché, weón, pero es como una pareja, ¿cachai? O sea, tú podés tener suerte de que te pilláis a la persona de tu vida en tu primera relación. Puede pasar, ¿cachai? Pero no hay receta. Creo que son relaciones. Con Cristóbal, por ejemplo, él era mi jefe y trabajamos juntos muchos años, ¿cachai? Y nos veíamos en acción y sabíamos cómo trabajaba cada uno, nos conocimos nuestras vidas, nuestras familias, y finalmente el ser socio es muy fácil porque hay un tránsito. A mí no me suena cuando uno dice yo soy comercial, voy a buscar un socio tech y casi que es como un Tinder. Hay gente que se casa con sus parejas de Tinder y funciona y son felices para siempre, ¿cachai? Pero mi manera de buscar socios es hacer cosas juntos y vernos en acción, ¿cachai? Tener citas, tener citas. Antes de casarse. Mm. Y lo otro, o sea, yo no creo que ninguno de mis sociedades ha sido no exitosa, pero así como en las relaciones, puta, cuando éramos 4 founders, nos queríamos mucho, trabajábamos muy, muy bien juntos, y en algún minuto dejamos de ver el mundo igual y nos separamos. Y eso pasa también, no es que no sea exitoso, pero hay momentos en que uno tiene que entender también que si no hay alineamiento de visión, no hay sociedad. De hecho, en derecho se habla del animus societatis. Si la gente no quiere ser socia entre ellas, no hay que forzarlo tampoco. Mm. Entonces, hay que lanzarse nomás. Oye, agradecido, Carlos, por todos tus consejos, por conocer un poco tu viaje emprendedor, lleno de altos, llenos de bajos, como todo emprendimiento, ¿no es cierto? Muchos consejos gratuitos para los que venimos detrás.
Se nota mucho que hay construido muy buenas relaciones, que hay armado muy buenos equipos, gente que habla muy bien de ti. Hay construido cosas increíbles, lo que fue Faro, Vulcano Pro, consultó cosas que impactaron a mucha gente. Lo que está armando ahora con Mapa, que se viene con todo. Eh, Así que admirable todo lo que has hecho y todo lo que se viene también. Todo el éxito en lo que venga con Mapa y con las asesorías. Y agradecido por tu tiempo. Gracias a ti, Javier. Y a seguir el viaje nomás, pues, que sea bueno el camino. Modo galgo. Seguimos el Ya no viaje. cabe. Ya, Gracias. Caco, Buenas gracias.